entrar y hoy le voy a dar oportunidad para que ustedes, los que todavía no se han inscrito, pues lo puedan hacer. Ahí tiene su bosquejo. Vamos a hacer un poquito de repaso, algo que hemos estado hablando. Vimos en la palabra, en el libro de los Hechos, que el discipulado acontece mejor en las casas. Muy bien. Nosotros vamos a ver, por cierto, yo tengo aquí los libros porque se nos acabaron. ¿Está bien? Está bien. Los libros se nos acabaron y ya tenemos 20 solamente para hoy. Sí, para que, ¿qué va a suceder? Usted va a tener que hacerse de uno de estos libros, ¿verdad? Son $10. ¿Y qué sucede? Van a tener que ser parte de uno de los grupos que todavía tienen espacio. Vamos a ver cuáles tienen espacio, porque vamos a ver, vamos a ver 13 manuales. Imagínense que cada uno tiene 6 lecciones, o sea que son 78 lecciones. Esto lo va a establecer en la fe de una manera tremenda. Ahora, no van a poder entrar cuando quieran, sino que tienen que empezar desde el primer libro. Si no, van a tener que esperar que empecemos de nuevo con el primer libro. Así que no me digan que no se los dije, que tienen la oportunidad. Los grupos serán cerrados. Cerrados quiere decir que cuando empiecen, que van a empezar la semana que viene, ya no hay forma de entrar a ese grupo. No hay forma de entrar a ese grupo hasta que se abra de nuevo el año que viene o abramos nuevos grupos con nuevos facilitadores. Así que hoy usted va a tener la oportunidad, porque vamos a empezar nueve grupos, y por grupo vamos a permitir 8 miembros solamente. Así que son solamente 72 espacios. ¿Qué compromiso usted está haciendo con este grupo? 8 semanas. 8 semanas. Es lo que usted se está comprometiendo. ¿Qué es lo que le va a tocar el manual? Son 6 lecciones, una al principio de introducción y al final una de celebración. Son 8 semanas. Entonces, muy importante este punto. Muy importante. Si usted no puede comprometerse, usted está ya en un grupo y usted piensa, ay, estas 8 semanas no voy a poder, 4 de esas semanas voy a estar fuera, lo que sea. Por favor, dele su espacio al otro, porque ese grupo no va a poder sustituirle a usted. Así que es importante. Yo quisiera ver los grupos que le faltan todavía, que le faltan personas comprometidas. Me dice Caterina que tiene 2 espacios y es un grupo que se reúne a 2 cuadras de aquí en la Morris. ¿Ya lo tiene? Un espacio queda nada más. Ya tiene 2 ahí. Ok, bueno, se llenó entonces, parece. Eso es. Dice, uno solo. Dígame. ¿Ese qué día es? Jueves a las 7. Jueves a las 7. No sé si hay grupo los martes. El de Rosita, que no está aquí. No sé. El de Rosita está lleno ya. Entonces, aquí te falta. Párate de pie, Lorena. ¿Cuántos te faltan a ti? ¿Cuántos? ¿Perdón? Son 4. Te faltan 4 entonces. Faltan 4. ¿Y qué día es tu grupo? Vienes a las 7:30 y la dirección es 435 Russell Place. Eso en Rosell con Elizabeth. En Elizabeth, 435 Russell Place. Entonces, miren a Lorena. 4 espacios le quedan a Lorena. 4 espacios. ¿Quién más le queda espacio? Carlos, tú estás lleno. Está lleno Carlos, está lleno Julio. Si no se la confirman, meta mano, porque imagínense, se va a quedar con un espacio menos. Le queda uno a doña Cené. Bueno, ¿alguien más? Ok. Entonces, tenemos un líder en stand-by, por si hay personas que quisieran estar en grupos y no encuentran el espacio. Así que búsquenme al final, si usted encuentra alguno de estos líderes y ya se llenaron los espacios, para poderle abrir un grupo, porque no quiero que pierdan esta oportunidad. Es la primera vez que vamos a hacer estos estudios a largo plazo de manera ordenada,
quiere decir que cuando usted empieza un manual, sigue el segundo, sigue el tercero, sigue el cuarto. Si se sale en algún momento, tiene que enganchar con otro líder, entonces, que vaya en el libro que a usted le falta. No va a poder volver al mismo grupo. Quiero que entiendan todo esto, sobre este sistema. 4 cosas que vamos a ver cada lección. 4 pasos. Número 1, estudiar las escrituras, que yo les dije que íbamos a hacer un ejemplo esta semana. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Consultar los expertos, que es lo que vamos a hacer hoy, luego reflexionar sobre los temas y luego aplicar los principios, porque de nada nos sirve llenarnos de conocimiento y no aplicarlo y no hacer algo con eso. Cada lección tiene una forma en que usted va a aplicar lo que va aprendiendo. Así que vamos entonces a arrancar hoy. La semana pasada, repasando parte de las escrituras para recordar la historia que hablábamos del libro de los Hechos, leíamos así, este verso, dice: entre tanto, los que habían sido esparcidos, ¿se recuerdan? A causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿se recuerdan ese nombre? Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Así fue que empezaron. Pero entre ellos, ¿qué sucede? Cuando llegan a ese lugar, entre ellos habían unos hombres de Chipre, de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos. Por primera vez le hablaron el evangelio a unos que no eran judíos, anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Les explico algo antes de seguir, para que recordemos algo. En el aposento alto, que lo vamos a ver más adelante, cuando Pedro habló y vino el Espíritu Santo sobre toda esa gente, dice que había gente de todo el mundo, porque venían el día de Pentecostés. Es bueno que ustedes recuerden que eran judíos. O sea, venían de todo el mundo, pero eran judíos. O sea, eran de ahí, habían salido de ahí. Y es como cuando uno regresa a su país en Navidad, ¿verdad? Y todos somos del mismo país, pero venimos. Para que entiendan que aún en esa ocasión, donde habían personas de muchos países, venían, pero eran judíos. Quiere decir que todavía el evangelio no había salido de esa cultura. Ok, ahora vamos a consultar los expertos. Lo que vamos a conversar ahora es lo que recogió un grupo de expertos sobre esa escritura que leímos extensamente la semana pasada y aprendimos sobre lo que sucedió en Antioquía, que por cierto es bueno que cada vez que hablemos de estas cosas que incluyen geografía, usted se vaya al mapa, vaya a Google, eso es fácil, y se va a dar cuenta que donde está Jerusalén, entonces Antioquía, que hoy está en Turquía, al norte, ¿verdad? Al lado del Mediterráneo, era una de las 8 ciudades más importantes de Roma, ¿verdad? O sea que era una ciudad muy importante. Todas esas son las cosas que usted, cuando empieza a meterse en las escrituras, quiere conocer el contexto. Y esas son de las cositas. Ok, hoy vamos a ver el comentario sobre esta escritura y vamos a ver qué sacamos de ahí. De nuevo, lo que vamos a conversar ahora no es escritura, sino es comentario sobre las escrituras. Y es bueno hacer la distinción, porque aunque ambas son herramientas importantes, hay una que es inefalible. Entendemos que no tiene errores, que es inspirada por el Espíritu Santo, que es que la palabra de Dios. Pero no quiere decir que no hayan otras herramientas que nosotros podamos usar. En este caso, vamos a usar la herramienta de personas que conocen los contextos históricos de lo que estaba pasando y lo van a conectar con los momentos que nosotros estamos viviendo. Arrancamos. De nuevo, estas no son las escrituras, estos son comentarios de los expertos. Okay. Aunque los cristianos del primer siglo hacían peregrinaje regularmente a Jerusalén y se reunían en el famoso aposento alto, la ciudad de Antioquía, no Jerusalén, fue el centro del cristianismo. Ok, a ver qué estamos aprendiendo, qué nos están enseñando estos expertos. Hacían peregrinaje a Jerusalén, al aposento alto, ¿por qué? ¿A celebrar qué? No, ya el aposento alto tomó un significado nuevo. Cuando el libro de los Hechos, en capítulo, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, nos damos cuenta que dice que cae el Espíritu Santo sobre ellos. Estaban reunidos ¿dónde? En el aposento alto. Entonces, están pasando dos cosas aquí. Ellos estaban ahí, en ese momento estaban ahí celebrando ¿qué? La fiesta de
Pentecostés. Pero como la visitación del Espíritu Santo llegó precisamente durante la fiesta de Pentecostés, los judíos siempre siguieron celebrando la fiesta de Pentecostés, pero los cristianos aprovecharon la misma fiesta de Pentecostés para empezar a celebrar el nacimiento de la iglesia. ¿Me sigue? Porque ya sucedió en el mismo tiempo, pero ya el cristiano dice, wow, ahí inició el movimiento de Jesús que él había anunciado. Entonces iban al aposento alto, que se entiende que es yo estuve allí, se entiende que es una casa donde hay un segundo piso que es como un comedor, un poco más pequeño que este, todavía está allí. Entonces dice aquí el comentario que por años los creyentes iban ahí como a recordar, a celebrar, como un peregrinaje a ese lugar. Sin embargo, está diciendo que aunque los creyentes iban mucho a Jerusalén, eventualmente el centro del movimiento del cristianismo no era en Jerusalén, sino ¿dónde? En Antioquía. Seguimos. De hecho, dicen ellos, las iglesias de hoy, fíjense cómo vamos a conectar, los expertos nos van a ayudar a conectar lo que pasó en el libro de los Hechos con lo que estamos viviendo hoy. Dice, de hecho, las iglesias de hoy día quizás pudieran considerar a Antioquía como el modelo de lo que los seguidores de Jesús deben de ser y de hacer. Esto es muy significativo porque a pesar de que el movimiento inicia en Jerusalén y la primera iglesia es en Jerusalén, realmente no es Jerusalén el mejor modelo para observar y para seguir. ¿Por qué? A ver si alguien se atreve ¿por qué Jerusalén no se convierte en ese modelo? ¿Por qué Antioquía? Porque en Jerusalén estaban con las vendas cerradas todavía y era entre ellos nada más, entre los judíos. Y en consecuencia no es un modelo, porque por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, lo que nosotros estamos viviendo hoy, ahora mismo, hubiese sido imposible en Jerusalén. Porque vamos a ver cuántas nacionalidades hay representadas aquí. Dominicanos. Ok, ahí va una. Colombianos. Ahí van dos, muy bien. A ver, peruanos. Ok. Puertorriqueños. Ahí van 4. Venezolanos. Ahí van 5. Americano. Míralo allá. Ok, van 6. ¿Quién me falta? Mexicano. Levanta la mano, mexicano. Muy bien. ¿Quién me falta? Honduras. Por allá, la mano alta. Muy bien, van 8. Argentina. Eso, tenemos un representante de Argentina. Van 9. Ecuador. ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se quedó Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Sí. Cuba, ok, Cuba. Uruguayo. Van 11. Cuba. 12. ¿Qué pasa? Costa Rica. Polonia. ¿Qué más me falta? ¿Quién más? Ya lo dije, se fue el segundo. Ya dije Cuba. ¿Quién me falta? Bueno, observen. Ya yo dije Venezuela, ¿verdad? Ok, observen. 14 culturas y países diferentes. Eso en Jerusalén no sucedía. Porque en Jerusalén la iglesia se quedó con una sola cultura, que fue con los judíos. Pero vamos a ver que en Antioquía se parece mucho a nosotros. Oiga, observe, que esto es interesante. Ok, seguimos. Como muchas ciudades de hoy, Antioquía era muy diversa étnicamente y culturalmente. Así es que cuando los creyentes fueron esparcidos por la persecución, llegaron allí, tuvieron que considerar sobre cómo aplicar el evangelio en ese contexto. Escuche, los judíos salen esparcidos por la persecución que sucede cuando a Esteban, ¿verdad?, presenta la fe y lo matan a pedradas y empiezan a perseguir los cristianos y salen y llegan a Antioquía. Pero cuando llegan a Antioquía, los creyentes que llegan a Antioquía estaban acostumbrados a hacer sus reuniones solamente con un solo grupo.
Pero llegan a una ciudad donde hay diversos grupos, llegan a una ciudad como esta, como Elizabeth, y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con la diversidad que estamos encontrando? Entonces ahora vamos a ver qué ellos hicieron. 4 factores, y aquí que vamos a aprender. 4 factores que lo podemos observar en la palabra, que ellos consideraron que ayudaron a su éxito. Observen que en este momento, cuando ellos llegan a Antioquía, la iglesia madre, la iglesia modelo, ¿está dónde? En Jerusalén. Pero eventualmente Antioquía se convirtió en ese modelo de iglesia, tanto para el tiempo de ellos como para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Los expertos que estamos consultando concluyeron que fue por 4 razones. 4 razones. Número 1, ellos consideraron que las divisiones étnicas eran una barrera para derrumbar y no una condición para mantener. Quiere decir que cuando ellos entran en ese contexto y ven que todo está dividido, de hecho la ciudad estaba dividido por murallas en 4 cuadrantes. Había 4 grupos segregados en la ciudad. En cada cuadrante vivía uno de estos grupos: los griegos, los sirios, los africanos y los judíos, separados por murallas. Pero el evangelio rompió esas barreras de separación y hostilidad. En otras palabras, ellos pudieron haber dicho, con la información que llegaron de Jerusalén, dijeron, bueno, si están divididos en 4, vámonos donde están los judíos y vamos a trabajar ahí con los judíos. Pero tomaron desde temprano, con la observación y recordando lo que Jesús le había dicho, dijeron, no, el evangelio es para todos. ¿Cómo vamos a alcanzar a todos? Y lo hicieron de una manera tan grande que los historiadores dicen que donde ellos tenían celebraciones, para los otros grupos tenían que cruzar la muralla. Y así hacía la gente. Y se sentía segura de hacerlo. O sea que lo primero que ellos hicieron es decir, ok, entendemos que hay una realidad, que este no se junta con este no se junta con este, están haciendo vidas totalmente diferentes, pero vamos a no a aceptar esa realidad, sino que vamos a cambiar esa realidad. Eso es importante porque hay cosas que vivimos y podemos hacer la misma distinción: o aceptamos la realidad o decidimos cambiarla. En este caso, ellos decidieron cambiarla. Número 2, no solamente dijeron que iban a hacerlo a través de todos los diferentes grupos étnicos y culturales, sino que ellos formaron un liderazgo multiétnico. Los pastores, maestros y evangelistas reflejaban la composición de toda la comunidad. Bernabé, que lo vemos en la palabra, lo hemos visto ya, era griego. Simeón y Lucio, que son líderes prominentes ahí en el libro de los Hechos, eran africanos. Manaén, posiblemente miembro privilegiado de la sociedad. Se dice que ese Manaén, que fue el líder de la iglesia, fue compañero de la infancia de Herodes, significando que era de un nivel social, de una clase social posiblemente más alta que todos los demás que estaban en ese grupo. No había ni distinción étnica, ni cultural, ni social. Y Pablo, que sabemos de Pablo no era de ninguno de esos sitios, era de un lugar de Tarso, que estaba más al Mediterráneo. Y de hecho, si fuésemos a asociarlo con una nacionalidad, él era romano. De hecho, lo dijo en varias ocasiones. Dice, yo tengo mi ciudadanía romana, y por eso eventualmente tuvo que ser juzgado en Roma. Así que todo esto hicieron ellos. Se aseguraron de que el liderazgo tuviera reflexionado todo el grupo de ese lugar. Tercera cosa que hicieron: ellos enviaron equipos a ministrar al resto del mundo. En otras palabras, así como la iglesia de Antioquía se estableció con los que huían de la persecución, ellos a su vez enviaron a otros a comunicar las buenas nuevas de Jesús. Entonces nos damos cuenta que los viajes misioneros, ustedes conocen ese término, misionero, ¿verdad? Ustedes conocen, en los países de nosotros hay misioneros. Misioneros son personas que salen de su lugar donde viven a otro país, a otra cultura, a comunicar, ¿verdad?, la palabra de Dios, o hacer un trabajo social o lo que sea. Esa palabra en realidad empieza a ser usada en Antioquía, porque todos los viajes misioneros que salieron, que ustedes ven en el libro de los Hechos, salen de Antioquía. Ahí vemos varios viajes misioneros de Pablo,
Y nos damos cuenta que en ningún caso salían solos, sino que cuando usted lee en el libro de los Hechos se da cuenta que hay casos donde está Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, Pablo, Bernabé y Marcos, Priscila, Aquila, Pablo, o sea, que eran equipos que salían a bendecir a otros lugares. De hecho, nosotros hoy tenemos el Evangelio 2000 años después aquí, porque la iglesia de Antioquía determinó que una de sus pilares era que ellos no se iban a quedar con esa bendición, sino que le iban a pasar al mundo entero. Y de hecho, Pablo fue el que eventualmente llega a Europa, que es el mundo occidental, que es donde nosotros pertenecemos, y ahí empieza a regarse todo el mensaje del Evangelio. Así que observe cómo una decisión tomada en el momento correcto, con la disposición del corazón correcta y con la ayuda de Dios, las implicaciones que tiene. En otras palabras, a nosotros no nos llega el Evangelio por Jerusalén. Nos llega el Evangelio a través de Antioquía. Impresionante como Dios puede usar en un momento dado un grupo de personas obedientes. En su momento, la ciudad de Antioquía tuvo entre 800,000 y 1,000 habitantes en ese tiempo. Yo estuve viendo ayer en la internet. Hoy pertenece a Turquía y solamente tiene 40,000 personas. O sea que su importancia estratégica ha disminuido con los años, pero en el momento en que la tuvo, fue usada por Dios para expandir. Y casi todas esas cartas que usted ve de los apóstoles y en el libro de Apocalipsis, que habla Juan a las iglesias de Tiatira en Asia, casi todas esas iglesias fueron establecidas por el esfuerzo de Antioquía. Así que Antioquía nos enseña muchas cosas. Mientras más dieron, más prosperaron. Mientras más expandieron, mientras más se vaciaron, más prominente vino a ser este lugar. Por cientos de años fue el centro de nuestra fe. Y número 4, y muy importante, en Antioquía ellos se unieron para realizar proyectos de compasión. Cuando hubo una hambruna en Judea, eso sirvió de oportunidad para servir a los hermanos judíos de Judea. Pablo entendía el poder que tiene la compasión en unir las iglesias. Y de hecho nosotros vemos, y lo vemos en otro capítulo, en el libro de los Hechos, donde la iglesia de Antioquía recoge una ofrenda, porque sucede que en ese entonces habían sequías que eran focalizadas, o sea que sucedían en espacios específicos. Mientras ellos estaban prosperando en Antioquía, en Judea o en Jerusalén hubo una gran sequía. Y cuando hay sequía, en esas culturas, en esos espacios económicos donde todo era basado en la agricultura, ¿verdad? Se secan los frutos, se seca todo. Pues ¿qué pasa? La gente pasa hambre. A veces no entendemos eso porque no vivimos en ese tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo donde la ciencia ha permitido hacer una reingeniería de la agricultura. Y por ejemplo, se han hecho injertos para que muchos de estos granos se multipliquen mucho más de lo que naturalmente se pudiera multiplicar. Y por eso el mundo hoy no tiene la comida que necesita para vivir, aunque tenemos 5 o 6 veces la cantidad de personas de años cuando parecería que se iba a acabar los recursos. Porque cuando hay una visión, Dios siempre encuentra la provisión. Hace aproximadamente 60 años, la preocupación del mundo era que si el mundo seguía creciendo, no iba a haber suficiente alimento para todos, porque íbamos a crecer y no había alimento. Pero al mismo tiempo, la ciencia, Dios permitió que en la ciencia aprendieran a multiplicar las semillas. Y entonces, por eso usted ve que hay unos aguacates que eran así, ahora son así. El maíz, ustedes saben eso, ¿verdad? El arroz, todo eso. De hecho, le voy a dar un secreto. El único tubérculo que no lo han podido intervenir, hay un solo tubérculo
que no lo han podido intervenir. Bueno, le voy a decir lo que sí han podido intervenir primero. Hacen de todo con la papa, hacen de todo con... hay unos sitios en Guatemala que han hecho unos experimentos y los frutos enormes y duran menos tiempo y todo. Pero hay uno que no lo han podido hacer. ¿Cuál es? La yuca. Así que ustedes ¿cómo se llama? Los cubanos, mira, los cubanos son come yuca, ¿verdad? Sí, pero mayormente los cubanos comen yuca. La yuca es el único tubérculo que no le han podido entrar. Así que cuando usted se come una yuca, se está comiendo una yuca. Por lo demás yo no respondo. Pero la yuca, usted se está comiendo una yuca. Ahí no han podido encontrarle vuelta atrás. Pero en este tiempo, cuando se acababan los granos, se acababan. O cuando habían lluvias y se dañaban no había. Y la gente literalmente pasaba hambre. Pues la iglesia de Antioquía, que es la iglesia hija, ¿cierto?, se encargó de recoger una ofrenda y de enviar recursos para la iglesia madre. Qué lindo. Y nos damos cuenta que Pablo usa esa observación y ese ejemplo para animar a las iglesias a que hagan lo mismo. Así que observen cómo los expertos hoy nos han enseñado 4 principios que se aplican hoy. Así que en general, y este es el último comentario, en general la iglesia de Antioquía se convirtió en el modelo a seguir cuando se está funcionando en un contexto de diversidad y pluralismo cultural. Entonces, mire qué interesante. Nunca antes en la historia el mundo ha sido tan diverso como lo es hoy. O sea que las lecciones que nosotros podemos aprender de Antioquía son tan aplicables hoy como nunca. Y nosotros somos un ejemplo de eso. La habilidad de unirnos con diferentes culturas, diferentes etnias, de tener compasión, de asistir, de aprender dónde está la necesidad entre nosotros y en nuestra comunidad, estamos realmente emulando el principio de la iglesia de Antioquía. Pues miren cómo los expertos nos están ayudando. Entonces, concluyo con esto. Este ejercicio que acabamos de hacer es el ejercicio que vamos a hacer en los hogares con el material que vamos a tener cada semana. De hecho, yo le garantizo lo siguiente, garantizado. Usted no va, si usted asiste, si usted es fiel, por eso queremos hacer énfasis, si usted no se puede comprometer al proceso, mejor no entre. Porque yo le garantizo que si usted se compromete con el proceso, porque el proceso está estructurado de una manera tal que si usted está en un entendimiento hoy, en una revelación hoy, cuando usted vaya completando el proceso, usted va a ir cambiando y se va a ir modificando. Eso es garantizado. Garantizado que usted no se va a quedar igual. Si su corazón es crecer, si su corazón es conocer los principios de Dios, si su corazón es aplicarlo, si su corazón es realmente yo quiero eso en mi vida, yo quiero eso en mi familia, este proceso que estamos iniciando se llama los primeros principios. Vamos a arrancar con cómo esta gente de Antioquía, lo que nosotros vamos a ir estudiando, es un trabajo de investigación que ha descubierto lo que la iglesia de Antioquía hacía con la gente cuando entraba. ¿Qué era lo que le enseñaban? Recuerden que ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Lo que ellos empezaron a tener fueron algunas cartas que se fueron escribiendo, que de hecho, déjenme decirle, en el momento en que las recibieron, ellos no entendían, no se podían imaginar que esas cartas iban a ser incluidas en lo que se llama el canon de las escrituras. Para ellos estaban recibiendo una carta de una persona que ellos respetaban, pero ellos no sabían lo que nosotros sabemos hoy, de que eventualmente hubieron concilios
Años después hubieron concilios que vieron esta carta y dijeron, pero señores, de esto era que no hablaba el Señor Jesús, de que Él no iba a mandar su palabra inspirada por el Espíritu Santo, y empezaron a escoger de todas esas cartas con unos criterios que ellos determinaron cuáles cartas eran inspiradas y cuáles no eran inspiradas. De ahí nace el término, quizá algunos de ustedes lo han conocido, lo que se llaman libros apócrifos. Libros apócrifos son libros y cartas que no necesariamente son malas ni contradictorias, porque hay muchas que son buenas, pero no cumplieron los requisitos para estar parte del canon. Y todo ese material nos es muy útil a nosotros. Por eso decir, sí, las escrituras, y hay que leer la Biblia, sí es cierto, pero hay otras herramientas que nos acompañan. No tienen el mismo nivel de que nosotros digamos, la voy a aceptar con el mismo nivel. No, pero nos ayudan, ¿me explico? Y cuando lo hacemos de manera sistemática, como lo vamos a estar haciendo, de manera ordenada, viendo los puntos, como ellos lo iban recibiendo y como ellos lo iban aplicando, es imposible, totalmente imposible, que usted entre en este proceso y salga igual. Es imposible. No solamente usted que va a entrar a hacer o asistir, pero nosotros, los facilitadores, es imposible que nosotros, aún facilitando estas clases, quedemos igual. Así que yo los estoy invitando a este proceso. Ya la semana que viene empezamos. De la última, si usted necesitaba una semana libre, de la última semana libre. Ya se acabó el verano. Entre a su grupo. Si alguno de ustedes no encuentra a qué grupo asistir, déjenme saber para entonces ver si tenemos que empezar otros grupos. ¿Ok? Quizá tenemos uno o dos. Realmente tenemos uno o dos facilitadores medio cocinados todavía. Usted sabe, medio cocinados. Usted sabe cuando están así, que están casi, pero que, bueno, pero que lo podemos empujar como. A veces a mí me pasa que yo pongo en el grill de mi casa un plátano maduro. Que yo aprendí con ustedes los colombianos a ponerlo con la cáscara. Nosotros no lo poníamos con la cáscara. Pero aprendí con ustedes, lo pongo con la cáscara. Pero usted sabe que dura más tiempo, hay que darle un rato. Pero a veces si me desespero, lo saco de ahí y lo meto en el microondas ya para terminarlo. 2 minutos. ¡Ah! Porque ya, ¿por qué me desespero? Porque ya el otro está listo. Si ya yo tengo la carnita lista, ¿verdad? Si ya esa saladita está ready. Y esperando el plátano. No lo saco. Bueno, pues quizás con uno o dos de los facilitadores que tenemos en el grill, lo vamos a tener que meter en el microondas. Tú eres uno, no te rías que tú eres uno. Ahí hay un par por ahí que tenemos en Salmuera. Bueno. Amén, amén, amén.